Estamos estudiando los días como hoy viernes la epístola a los Gálatas. Y continuamos todavía con el capítulo número 5. Capítulo número 5 de Gálatas. Y vamos a leer, hermanitos, del capítulo número 5, versículo número 19. Dice la escritura de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Una vez más dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos en esta preciosa tarde en la cual podemos adorar y bendecir tu precioso nombre. Gracias también a sí mismo porque podemos meditar, Señor, en tu santísima palabra. Te rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas conforme a tu misericordia y la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Envía tu buena palabra, que esta palabra, Señor, pueda edificar nuestras vidas, que podamos ser alimentados y corregidos. Habla, Señor, a nuestras vidas, que necesitados estamos de oír tu voz. Que esta palabra, oh Dios eterno, pueda caer en buena tierra, que pueda producir el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Si ustedes notaron, es bien sencilla la porción que hemos leído hoy. No sé qué les pareció. No, es bien sencilla. Es algo de la vida práctica, de la vida diaria. Pero si ustedes notan, todo lo que hemos leído es algo negativo. Sí, todo es negativo, no hay nada bueno. Nada bueno hay en lo que hemos leído. Ahora, solamente son estos 3 versículos que son cosas negativas y malas que lastimosamente se practican, ¿verdad? Que se llegan momentos determinados a caer y cometer tal vez no en todo, ¿verdad? Pero en estos elementos que se mencionan acá, a los cuales el apóstol Pablo hoy está señalando en esto que hemos leído. Ahora, prácticamente yo, para hacerlo muy sencillo, es como lo que dice en el versículo número 19, que es lo que vamos a meditar. O sea, que lo que vamos a meditar y hablar es sobre las obras de la carne. Esto es lo que vamos a meditar. Pero no solamente eso, sino yo diría el cuidado que debemos de tener de no satisfacer, diría yo, los deseos
y las obras de la carne. El cuidado que debemos de tener de no llegar a ese punto, ¿verdad?, de satisfacer los deseos y las obras de la carne. Entonces, para hacerlo más corto, yo les digo que vamos a hablar sobre las obras de la carne. Ahora, si ustedes notan, no sé si son 15 cosas, nada más 15 cosas, si no me equivoco. Pero para llegar a estos elementos que señala el apóstol Pablo, o a estas, bueno, para ser más claro, estas obras de la carne, solamente resumirlo así muy sencillo, lo que hemos venido meditando, para poder entender por qué el apóstol Pablo ahora sigue con esto que menciona cuando hemos leído y manifiestas. Es por lo que decíamos nosotros el viernes anterior. Pero previo a todo esto, el apóstol Pablo, en pocas palabras, el apóstol Pablo ha venido diciendo esto. Y es que para él, y yo creo que también para todos sus oyentes y para el día de hoy también nosotros, pero el apóstol Pablo dice que para él parecía que la ley era una carga. Todo lo que Pablo ha dicho, en resumidas cuentas, a eso quería llegar. A decirle a la iglesia o a las iglesias de Galacia de que el que se haya dado la ley, los 10 mandamientos a través de Moisés, eso era una carga para ellos. De tal manera que él se va, y lo he mencionado yo en otras ocasiones, de que él se va y menciona lo que sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, donde lo que se le ha llamado el concilio de Jerusalén. En ese concilio, el tema a tratar era ese, que si se debía o no se debía ponerle o imponerle a los gentiles que se convertían al evangelio la ley. Si era de decirles que la guardaran o no la guardaran. Entonces, en ese concilio donde estaban los líderes que se reunieron, llegaron a esta sencilla conclusión, y era diciéndole esto: no se les va a obligar ni se les va a imponer a los gentiles que se convierten a guardar la ley, porque ellos mismos, imagínense, Pedro, Santiago y Juan, que estaban ahí, ellos dijeron: hermanos, oiga lo que dijeron, hermanos, pero si ni nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar la ley, ¿y cómo se la vamos a imponer a estos pobres gentiles? Entonces se llegó a la conclusión de que no se les iba a imponer, oiga, el yugo que ni ellos ni sus padres habían llevado. Y Pablo se refiere a ello, a ese yugo, como una carga. Entonces es ahí donde Pablo nos ha llevado a través de esta carta, de que el guardar la ley no era nada bueno, no era nada apetecible, no era nada fácil. Era una carga que se le ponía a la gente, una carga que no se podía llevar. Y acuérdense, en los evangelios, aún Jesús dijo: estos, hablando de ellos, de que guardaban la ley, estos son buenos para mandar y para decir, pero ellos ni con un dedo mueven, decía. Hablando que decían que era bueno que guarden esto, hagan aquí, hagan allá. Eran solo mandamientos de hombres. Pero dice, ellos ni con un dedo las pueden ni mover. Entonces es a eso a lo que Pablo llega, diciendo de que la ley es una carga, es un yugo que se le pone a la gente que no pueden llevar. Entonces, y yendo de esa manera, el apóstol Pablo, diciendo que es una carga, llega hasta el punto de decir que al venir nosotros al conocimiento del evangelio y de la revelación de Cristo a nuestra vida, ahí se da lo que es la liberación en Cristo. Entonces viene el Señor y libera, hablando de esta gente, creyendo en Cristo, los libraba de la ley de Moisés, y ahora eran libres en Cristo. Entonces, dice Pablo, si ahora nosotros somos libres, mantengámonos en esa libertad que hemos logrado obtener a través de Cristo. Entonces, eso es lo que meditábamos, que había un llamado, y es lo que Pablo hacía, a mantenernos firmes en la libertad gloriosa de Cristo. Ahora, cuando él dice eso de mantenerse firmes en la libertad, era para no volver atrás, que era lo que estaban haciendo ellos, los gálatas, no volviendo al yugo de esclavitud en la cual se encontraban, que era el paganismo, sino que querían
volverse a otro yugo que era la ley. Entonces Pablo les dice, ¿por qué se quieren volver a esclavizar, Gálatas? Si ya en Cristo son libres. Entonces, siguiendo esa línea de la libertad que tenemos ahora nosotros en Cristo, Pablo, lo que decíamos el viernes anterior, de que para poder nosotros mantenernos en esa libertad, porque, oiga, no Pablo, yo les hacía la pregunta esta, o sea, yo a manera de pregunta se lo hacía, porque prácticamente uno eso puede asimilar de lo que Pablo está hablando, de que Israel se regía por la ley, y la ley son mandamientos, son ordenanzas, son decretos. Haga esto, haga aquí, honre, guarde, no haga. O sea, esa es la ley. Pero decíamos que nosotros no estamos bajo la ley, ¿sí o no? No, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, a ellos eran regidos por los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son letras, son ordenanzas que les prohibían ciertas cosas. Ahora, pero nosotros no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cómo? Yo le decía, si no estamos bajo la ley, ¿cómo nos vamos a regirnos entonces nosotros? ¿Cómo vamos a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, era lo que meditábamos. Y era que nosotros, si no somos regidos por la ley y los mandamientos, somos regidos ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? Había una base que pusimos que nos iba a regir nuestra vida, iba a normar nuestra vida. ¿Alguien se acuerda de los 2 elementos? El amor iba a ser la motivación a nuestra vida para saber qué era agradar y qué era no agradarle a Dios. Entonces, era el amor, porque Él lo dijo, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley, amar al prójimo. Y luego, ya Él dijo, andad, ahí terminábamos nosotros, casi al final del viernes pasado, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Como no estamos regidos bajo la ley, entonces Pablo dice, la vida que los ha de normar a ustedes es la base, el amor. Y luego dice, anden en el Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a dirigir a nosotros? El Espíritu Santo. La ley no puede hacer nada. La ley no tiene poder para poder cambiar a la gente. Y aunque los 10 mandamientos decían esto, no, la gente no podía hacerlo. ¿Por qué? Como no hay una regeneración, no hay un nuevo nacimiento, la gente está vendida al pecado y no puede hacer lo bueno. Entonces es ahí donde viene Pablo, introduce esto, de que ahora en Cristo, siendo nuevas criaturas y habiendo nacido de nuevo, el amor y el Espíritu Santo son los 2 elementos que nos van a regir ahora. Y siendo regidos por otros elementos, sí podemos agradar a Dios. Porque si amamos al prójimo, si está el amor y el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces ahí vamos a poder cumplir lo que el Señor está diciendo. Porque si amamos al prójimo, no le vamos a mentir. Si amamos al prójimo, no le vamos a robar. O sea, si amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a tener dioses ajenos delante de nosotros. Entonces, es ahí donde el apóstol Pablo decía en el versículo 16 eso. ¿Por qué? Porque él decía, tenemos 2 naturalezas, acuérdense. Cuando hemos nacido de nuevo, les decía yo que no anula la naturaleza carnal. Pero Pablo a la nueva naturaleza, ¿cómo le llamaba? ¿Se acuerdan? Le llamaba naturaleza espiritual. Y a la otra, a la naturaleza pecaminosa, le decía carnal. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos la naturaleza carnal, luego viene el Señor con su espíritu, pone en nosotros la nueva naturaleza que es espiritual, pero no anula la carnal. Y es ahí donde decíamos, está esa batalla constante de la carne y el espíritu. La carne y el espíritu, es lo que dice el 17. El deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu va a ser contra la carne. Y dice, estos se van a oponer entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero luego termina, pero vosotros no estáis bajo la ley. O sea, esto es lo que llega a terminar Pablo, de que estamos no bajo la ley, no sobre los mandamientos y decretos, sino estamos bajo la gracia,
la promesa y lo que es el Espíritu. Ahora viene el apóstol Pablo, como aquí aterrizó diciendo de que no estamos bajo la ley y los mandamientos, sino bajo la gracia, y el Espíritu Santo está sobre nosotros. Entonces ahora viene y habla, como viene hablando de la carne, oye, de la naturaleza carnal y caída, la cual la tenemos nosotros, ¿sí o no? Tenemos la naturaleza carnal y tenemos la espiritual. Está lo que yo les decía. Y yo les decía a ustedes esto, que no se preocuparan cuando había alguna inclinación, algún pensamiento, algún deseo, porque eso siempre lo vamos a tener. Siempre esta carne va a querer hacer lo malo. Yo les decía, van a haber momentos que ustedes van a querer estar aquí al frente para escuchar la palabra, adorar, llorar, pero de repente al salir de aquí o mañana van a sentir una inclinación y un deseo de pecar. ¿Por qué? Porque están las dos naturalezas. Ahora, viene Pablo y aborda con detalles, y como le digo, son como 15 cosas que menciona aquí, que van a hacer obras o resultados de la carne. Entonces, eso es lo que vamos a meditar hoy. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Sabiendo de que tenemos esa naturaleza carnal nosotros. Pero el cuidado que debemos de tener es ese nosotros, de no satisfacer esos deseos, de no satisfacer esas obras que, están aquí, y que si nosotros no las sujetamos, sino que más bien las satisfacemos, le damos rienda suelta, vamos a caer en alguno de ellos. Y Pablo lo que hace es eso, una lista de cuáles son, que no le llama, no, va a ver que eso va a ser, si Dios permite, el otro viernes, porque vamos a hablar de los frutos del Espíritu, pero aquí no está hablando de los frutos de la carne. Aquí dice obras, y lo habla en plural, y cuando va a hablar en la siguiente parte, va a hablar en singular, que dice fruto del Espíritu. Pero vea hoy, y ahora, bueno, ya vamos a entrar aquí en cada uno de ellos, espero no extenderme, pero son bastantes, si ustedes notaron. Voy a tratar de ser concreto, sencillo y comprensible, para que nos vayamos con un pensamiento de el cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros, de no satisfacer estos deseos y estas obras de la carne que están ahí, hermanitos. Están aquí. Están en su cuerpo y todos los días batallamos con ellos. Unos quizás vamos a salir ponchados en unos y otros en otros. No sé cuántos se van a llevar cada uno, pero la cosa es tener cuidado. Cuidado en cada uno de ellos. Y vamos a entrar en detalles. Dice el apóstol Pablo, empieza así, mire: manifiestas son las obras de la carne. Ahí me quedo. Dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Cuando dice manifiestas se refiere que son evidentes, son claras. O sea, no son difíciles de poder verlas. Entonces dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne. Vea que Pablo vuelve una vez más a decir, manifiestas son las obras de la carne. Viene hablando de la naturaleza carnal. Viene hablando de que tenemos esta naturaleza degradada y caída, que si nosotros no tenemos el debido cuidado, puede ser de que la alimentemos demasiado, para que todos estos que empiezan a señalarse aquí puedan estar muy vivos en la vida nuestra. Porque entendamos eso, son obras de la carne, no del Espíritu. Vea, y eso es lo que quiero que entendamos. Si nosotros somos más espirituales o somos más carnales. Si la naturaleza carnal o la naturaleza espiritual gobierna más en nuestra vida. Porque todo esto que menciona aquí son obras. Sale de una persona carnal, sale todo esto, no de una persona espiritual. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, y empieza con el listado. Dice que son, y empieza con adulterio. ¿Alguien sabe qué es adulterio? ¿Alguien sabe qué es adulterio? Levante la mano. ¿Sí tienen una idea qué es adulterio? Levante la mano. ¿Sí tienen una idea qué es adulterio? Levante la mano. ¿Sí tienen una idea qué es adulterio? Levante la mano. ¿Sí tienen una idea qué es adulterio? Levante la mano. ¿Sí tienen una idea qué es adulterio? Levante la mano.
Adulterio es meterse con una persona comprometida. Ese es adulterio. Es meterse con una persona comprometida, que está casado o que está casada. Ese es adulterio. Ahora, según la ley de Moisés, el adulterio era la expresión máxima que atentaba contra alguien. Oiga, el adulterio era la expresión máxima, o sea, la expresión más grande de atentar contra otra persona. Y era castigado severamente el adulterio. Y oiga, le estoy diciendo, era la expresión máxima de atentar contra una persona, contra una familia o contra una propiedad. Y ya va a entender por qué le digo. En primer lugar, si viene alguien y se mete con otra persona casada, comete adulterio. Entonces, esta persona está cometiendo la expresión máxima que atenta contra esa persona. Atenta contra la familia de esa persona. Porque no destruye solo al hombre y a la mujer, destruye todo el hogar. Destruye a los hijos. Es bien delicado. Por eso dice la ley que era penado con la más rigurosa castigo. Atentaba con la persona, atentaba contra la familia y atentaba contra la propiedad de esa familia también. ¿Y sabe por qué? Usted sabe de que según la Biblia en el Antiguo Testamento, para poder heredar propiedad, ¿verdad?, o darle una herencia, se daba de padre a hijos. Entonces había una escala, ¿verdad? Estaban lo que llaman los patriarcas, ¿verdad?, los 12. Estaban los 12 tribus de Israel y ahí iban por clanes, iban por cabezas, por familias, por padres. O sea, todo iba en un orden. ¿Qué pasaba cuando iban a heredar a los hijos? Tenía que tener en cuidado porque empezaban a investigar los padres de fulano, los hijos de fulano. Fulano. Pero aquí aparece otro metido aquí de que lo tuvo con la otra. Ahí había un peligro de que ya la herencia pasaba en posesión de otro legalmente. Entonces es ahí donde le estoy diciendo esto solo para que entienda de que tan difícil era el adulterio, que afectaba demasiado a la persona con la cual se metía, a la familia de él o de ella, y luego hasta la propiedad venía a afectar. A lo largo, hasta a la larga, venía a afectar bastante. Entonces, el adulterio es eso. El meterse con una persona comprometida. Y Pablo viene y lo retoma hoy. Esto era en el antiguo tiempo lo que le estoy diciendo, pero viene ahora Pablo y lo retoma, haciéndole ver a la iglesia que así como era castigado en el antiguo tiempo, hoy también es castigado. Y que hay que tener cuidado porque el cometer adulterio es, como dice aquí, una obra de la carne. Es una obra de la carne, o sea, es pecado, es malo cometerlo. ¿Sí les quedó claro? Es malo. Es malo. Ahora viene y dice que aparte de adulterio, viene y dice fornicación. ¿Entienden qué es fornicación? Si adulterio es meterse con una persona comprometida, fornicación es cometer relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es fornicación. Ahora, si nosotros la agarramos así nomás, ya nos vamos porque es fácil nada más decirle esto es lo otro. Pero quiero nada más un poquito, nada más que entendamos que la fornicación no es nada más algo así. Estoy tratando de darles un poquito de historia. Pero ¿de dónde viene fornicación? Antiguamente la fornicación se conocía como prostitución. Así se conocía antiguamente, fornicación como prostitución. Y habían dos clases de prostitución. ¿Alguien se acuerda? Hace días lo meditamos ya en 1 Corintios. Habían dos clases de prostitución. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? No. La sagrada o espiritual y la comercial.
La comercial sigue latente hasta el día de hoy, vea, si no vea lugares donde hay prostitución comercial. Pero en el antiguo tiempo había prostitución sagrada, que eran ritos que se daban, ceremonias que se daban en ciertos templos. Y se cometía todo eso. Se daba lo que era la prostitución. Entonces, pero luego, como le digo, se deriva de esa palabra de fornicación, de prostitución. Ahora, pero volvámonos ahora a fornicación. Viene de la palabra porneia. Porneia es eso. Es prostitución, es fornicación, pero dice porneia. Sí le suena, ¿verdad? Porneia. De 3X. De ahí viene, de ahí se deriva. Porneia. Entonces, es algo que el apóstol Pablo está diciendo de el peligro que hay, tanto como es caer en el adulterio, porque es una obra de la carne y es castigada severamente por Dios, y luego lo que es la fornicación. El cuidado de aquel hombre o mujer, joven o viejo, de caer en ese estado de poder venir y presentar su cuerpo sexualmente a esto. Entonces, el caer en la fornicación es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Ahora, viene y dice, si ustedes notan, van de la línea porque son casos o elementos de la moralidad. Porque está el adulterio, que es moral, fornicación, y luego dice inmundicia. No sé si logran entender qué es inmundicia. ¿Alguna vez ustedes han dicho en la oración, Señor, yo me siento inmundo delante de ti? ¿Sí? ¿Por qué lo han dicho? Por el pecado, porque pensamos algo, actuamos de una manera, dijimos algo que no debimos haber hecho. Y no digamos si se ha ido a cometer algún pecado de verdad, ¿verdad? Uno se siente inmundo delante del Señor. Entonces, inmundicia es eso. Es sentirse sucio delante de Dios. Según la Biblia, la inmundicia, se lo voy a poner nada más como un ejemplo para que vea de inmundicia. Había muchas clases de inmundicia. Cuando la mujer andaba con su periodo, estaba inmunda. No podía ir al templo, no podía ni levantarse de la cama, no podía hacer nada. El hombre también. Si tocaba a un muerto, cuerpo muerto, quedaba inmundo. Había un ritual que hacer para limpiarse. Ahora, pero hay un ejemplo bien claro que habla de quiénes eran inmundos y eran lo que se le conoce como la lepra. Acuérdense, cuando a alguien le aparecía en la piel granos o algo rojizo, dice que se le llevaba ante el sacerdote y el sacerdote lo examinaba. Y no quiere decir que el sacerdote era doctor, no sabía nada de medicina, no, él solamente lo miraba porque era de una manera espiritual nada más. Entonces venía y el sacerdote lo miraba la piel, y según como miraba que estuviera la piel, lo que había en la piel, lo que había surgido, si dependiendo cómo estaba, si estaba muy grande, muy fuerte, muy rojo, muy impregnado, él dictaminaba y lo declaraba limpio o lo declaraba inmundo. Cuando era bastante fuerte la lepra, venía el sacerdote y le decía, inmundo es. Nadie se le acercaba. No podía estar cerca de nadie. Imagínense, llegaba al extremo de que yo estoy leproso y estoy aquí y el viento venía y pegaba para allá. O sea, la gente se corría porque el viento podía llevar la enfermedad que yo tenía y le podía pegar a ustedes. O sea, era bien delicado. Entonces, ¿hasta qué punto llegaba un inmundo, un leproso? Llegaba hasta el punto de que ese o esa leprosa, ella o él mismo tenía que ir gritando por el camino, ¿qué? Inmundo, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que la gente, advertir a la gente y la gente se le ahuyentara y se fuera. Pero él tenía que decir, soy inmundo. Dígame, ¿quién quería decir en aquel tiempo que era leproso? ¿Quién? Nadie. Pero no lo podían ocultar, ¿sí o no? Porque se le miraba en la piel. Pero dígame ahora, hoy no vamos a hablar de lepra. Hoy vamos a hablar de las obras de la carne. Dígame, ¿quién comete adulterio y le grita, oh, yo cometí adulterio, soy adúltero, soy fornicario? ¿Quién? Nadie. Ocultamos el pecado. Ocultamos el pecado. Aquí tenía que irlo gritando, soy inmundo, soy inmundo. Y la gente lo que hacía era correrse.
Pero llegamos al punto de nosotros ese, ¿verdad? De guardar. ¿Y quién va a querer ir gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Lo que ha cometido? Nadie. Y esa inmundicia la tenemos ahí bien guardada nosotros. Sea lo que cometamos, sea lo que hagamos, lo guardamos. Y no somos honestos con nadie, con la esposa, con el esposo, con la familia, en el trabajo y con Dios tampoco. Entonces Pablo viene y habla de esas tres cosas que son de carácter moral, de que se pueda cometer inmundicia en un momento determinado de nuestra vida, de contaminarnos con pecado. Ahora, luego viene y dice lascivia. ¿Alguien sabe qué es lascivia, hermanitos? ¿Alguien sabe qué es lascivia? No. ¿Alguien? Nadie. Porque si usted nota, va en un orden. Va el adulterio, va la fornicación y luego viene la lascivia. Nadie. Porque si ustedes notan, en el versículo 21 ya va en algo más fuerte todavía, porque ya allí va a hablar de lo que son orgías. Pero oiga bien, para que entendamos, la lascivia es, diría yo, el deseo excesivo de la sexualidad. Lascivia es el deseo excesivo de la sexualidad. O sea que esa mujer, porque hay mujeres también. No cree que solamente es el hombre, porque el hombre es más débil, que el hombre es aquí, que el hombre porque mira, que el hombre porque... No, también hay mujeres. Es duro decir esto, porque prácticamente uno dice, no, pues un hombre puede ser así muy, con lascivia bien impregnado, que ese hombre no puede ver a una mujer, porque ya la está desnudando con los ojos, con la mente. Porque no puede platicar con una mujer, porque ya piensa que la mujer le está insinuando algo. O sea, él piensa. ¿Por qué? Porque es un hombre lascivo, que no puede practicar normal porque ya va pensando, ay, es que me dijo aquello. Ya le va agarrando como un doble sentido él, vea. Entonces, esa es una persona que está así, es muy lasciva. Solo anda pensando en eso nada más. Entonces, hay un cuidado que debemos de tener nosotros. Y se lo voy a decir con una frase. Bueno, ¿han escuchado ustedes de Martín Lutero? Levante la mano. Martín Lutero, va, varios. Tanto Martín Lutero como Spurgeon, ellos dejaron frases maravillosas. Pero Lutero dijo una. Bueno, se le atribuye a Lutero, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue Lutero quien lo dijo. Pero mire, qué verdad tiene eso. Y ahí quiero añadir un poquito más a esto de la lascivia, del cuidado que debemos de tener. Porque puede llegar un momento que lleguemos a ese punto, hombres y mujeres, a la lascivia. Dijo, digamos que fue Lutero, porque así dicen que él fue. Lutero dijo estas palabras, más o menos así se las voy a decir. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. ¿Sí entienden eso? Apéguenlo a lo que estamos hablando, al pecado. Dijo, no puedo evitar, dijo Lutero, que las aves vuelen sobre mi cabeza. No lo puedo, pero sí puedo evitar que ellas hagan nido sobre ella. ¿Qué les pareció? ¿O no lo entendieron? Sí, es esto. Es esto lo que estamos hablando. Que él, hablando del pecado, decía, puede ser que un momento determinado vea algo. Vaya hombre, vamos a dirigir a los hombres. Vamos en la calle y se atraviesa una mujer semidesnuda, ¿verdad? Indirectamente, o sea, aunque yo no quiera, pues, ni modo que voy a andar ciego, ¿verdad? Ni modo que vamos a andar con los ojos cerrados, no se puede. Pero bueno, se pasó una mujer y bueno, la cosa es si yo me dejé llevar, ¿verdad? Mis ojitos se fueron y no me alcanzan los ojos. Y otros, ¿verdad? Pero allá en el mundo, ¿verdad? Espero que no hayan de esos aquí. Que eso va así, va y se le retuerce y el mundo sí es, ¿sí o no? Rienda suelta a sus deseos.
Entonces, dice Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Va a llegar un momento determinado que aunque no quiera, voy a ver algo. Pero el problema es si yo permito que ese pajarito venga. ¿Qué hace el pajarito para hacer un nido? Mire, le cuesta tanto, pero va de poquito en poquito. Poquito en poquito. Una ramita, una hojita, otra ramita. Así va hasta que hace ¿qué? El nido. Y cuando hace el nido, se sienta. Y otro tiempo para poner los huevitos. Y luego nacen los pajaritos. Y todo se consumó todo. De poquito en poquito. Eso dijo Lutero. No puedo evitar que las aves vuelven sobre mi cabeza. Van a venir momentos, pensamientos y cosas. Pero todo está en que yo me permite que aniden esos pensamientos, esos deseos. Usted pudo haber visto algo de repente que se le apareció en el celular y de repente. Otra cosa es que yo me quedé. Y seguir viendo, ¿verdad? Y seguir viendo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que yo me quede a eso y decir que darle entrada al pecado y que anide el pecado y se consuma el pecado. Ese es el problema. Y ese es el problema con la lascivia de querer, como le digo. Mire, le voy a decir, me da pena decirlo, no sé si algún día lo he dicho, no sé, no me acuerdo. No solamente es en el hombre que el hombre es así, porque el hombre es así. Yo he conocido hombres de que es que yo siento que algo me está diciendo, indirectamente me está aventando algo esta mujer. Él piensa, y no puede ver a una mujer que sea bien carismática, bien amable, bien sonriente, porque él ya va pensando otra cosa. Porque él va más, en eso anda pensando todo el tiempo, pues. Pero hay mujeres que también son así. Yo me encontré un momento determinado con una mujer así, que en confianza lo dijo, que ella era muy débil en esa área. Imagínate, llegar y pensar, si yo porque soy un poco de así tranquilo, ¿verdad? De quedarme como sereno, y yo, sí, no, pues de pedirle misericordia al Señor, ¿verdad? Porque él llegó o sea, de un hombre, y lo que le estoy diciendo es así, pero que una mujer diga que es débil en esa área y ande pensando solo en eso, es bien terrible. Pero le digo, está en un campo y está en otro campo, en los dos campos, que haya gente así. Entonces, como le digo, con gran cuidado que debemos de tener en estas cosas que son, como le digo, de carácter moral: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, y luego dice aquí la lascivia. Ahora llega el versículo 20, ya cambia un poquito y habla de religión. Dice idolatría. Si usted nota todo lo que le he estado diciendo, nada más preguntándole, usted ya sé que lo sabe, que es fornicación, que es adulterio, que es inmundicia, lascivia, y ahora ¿qué es idolatría? Yo sé que ustedes lo saben. O sea, así, literalmente, la idolatría es reverenciar, venerar, rendirle culto a una imagen. Prácticamente eso es la idolatría que uno conoce. Pero hay un peligro, porque no solamente existe esa idolatría. Según la Biblia uno habla de eso, de las imágenes, porque les está hablando a quienes aquí, a los gálatas. ¿Y de dónde venían los gálatas? De la idolatría. Entonces quiere decir que si Pablo les está diciendo, estas hermanitos son obras de la carne, tengan cuidado, no vayan a caer en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en la idolatría, porque de ahí venían ellos. Yo me imagino que Pablo como que se había dado cuenta que algún hermanito todavía tenía aún su animalito de eso ahí guardado. Tenía su muñequito guardado todavía, porque, como le digo, es como en broma, a veces sale hoy, y dice la mamá de mi hermanito, mamita Marixa, dice, imagino que yo me hubiera convertido y el hermanito viniera a la reunión y yo tuviera el arbolito todavía guardado por ahí, dice, ¿se acuerda que ahí dice de repente? ¿Por qué? Porque puedan guardar cosas que idolatran. Entonces Pablo les dice, idolatría, si ustedes caen en idolatría, gálatas, son obras de la carne. Pueden volver otra vez, o si tienen guardado por ahí un su ídolo, desháganse de él. Ya no pueden seguir cometiendo, porque esos son obras de la carne. Ahora, pero dejemos a un lado eso, porque yo sé que ustedes no van a tener su ídolo guardado todavía, yo sé que no. ¿O habrá alguien? Levante la mano. ¿Tienen un su santo todavía por ahí? ¿Tienen un su cuadro, una su imagen? ¿O creen en algún ritual todavía antiguo? Hay unos creen todavía en el ojo de venado, ¿va? Creen en el ojo.
Y que hay que poner esto, porque si no, en la casa no sé ustedes cómo son. Pongamos detrás de la puerta tal cosa, porque eso nos va a ayudar. Eso es idolatría. Póngase esto para que no le hagan daño. Póngase esto, la pulserita roja, vea. Una vez andaba por el downtown yo y de repente, y vendiendo esas cosas, yo digo, Dios mío, me sentí un gran celo adentro. Y le decía, esta pulserita es para esto, esta otra es para lo otro, esta otra es para lo otro. Yo digo, Dios mío, qué ignorancia la gente, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega de creer en cosas vanas? Ahora, pero nosotros yo sé que no vamos a cometer eso, pero tenemos otros ídolos. ¿Sabían ustedes que el deporte puede ser un ídolo? Yo sé que aquí hay muchos deportistas. Ay, mis hermanitos les gustaba, hoy creo que ya se calmaron, va. Sí, el hermanito. Ya se calmaron, les gustaba porque son buenos para jugar esto, muchachos, ve estos que están aquí. No es pecado, hermanitos. Yo siempre lo he dicho, o díganme del tiempo que me conocen ustedes, yo les he dicho, no jueguen. No, hasta yo he pateado balón con ustedes, ya también han dado vuelta. Ya saben quién, todos voltean a ver, hermanito. ¿Por qué lo voltean a ver, hermanito, usted? Porque saben que es el que me iba a descuartizar. Yo creo que sí, de esa vez quedé todo mal de mí. No, mentira, hermanito. Pero yo nunca le he dicho que es malo. El punto es, oiga bien, pecado, ¿sabe qué es? Cuando viene usted y dice, hermano, no puedo ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? Tengo partido. No puedo ir al grupo, hermano. ¿Por qué? Tengo entreno. No puedo orar. ¿Por qué? Porque tengo que estar tocando el balón a cada rato. Tengo que estar practicando. Y ahí ya es un ídolo para usted el deporte. Ya pasó, ya se fue a una práctica de estar en eso usted. Entonces ahí sí, porque el deporte le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. Entonces ya el deporte se le volvió un ídolo. El trabajo, oh no, si solo en el trabajo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la reunión, no puedo ir aquí. ¿Por qué? Por el trabajo. Otro ídolo, la familia. ¿Por qué no puede ir al grupo? No puede ir a la iglesia. Por mi familia. Atiende más, o sea, demasiado atiende a la familia que se descuida de Dios. Entonces, ahí donde le digo, están los ídolos modernos, de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso son obras de la carne. Me voy a detener un poquito aquí, ¿tienen tiempo o no? Ah, sí, está temprano todavía. Vea, ¿se acuerdan ustedes que yo sé que algunos de ustedes aquí, bueno, unos no, vea, pero otros sí, les gusta hacer ejercicio? O sea, no está malo, porque la Biblia no lo condena. ¿Qué dijo Pablo? Oiga, una vez creo que se lo he dicho esto, yo quiero aclararlo otra vez hoy. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dijo, el ejercicio corporal para poco aprovecha? ¿Sí lo han leído? ¿A qué se refiere ese versículo? ¿A qué se refiere ese ejercicio? El ejercicio corporal para poco aprovecha. Estoy nada más aprovechando aquí el comercial porque estamos hablando de ejercicio, de deporte. Levante la mano, ¿quién sabe a qué se refiere? ¿Un valiente? ¿A qué se refiere cuando Pablo dijo el ejercicio corporal para poco aprovecha? A nadie, pues. No se estaba refiriendo al deporte. O sea, y si fuera así que se estaba refiriendo al deporte, está diciendo que no es malo, para poco aprovecha, o sea que aprovecha para algo. Pero ahí, oiga, no está refiriéndose Pablo a deporte o ejercicio físico alguno, no. Se estaba refiriendo al ejercicio espiritual que se hacía. No era que los hermanos iban al gimnasio, iban al parque a hacer ejercicio. No. Lo decía en el sentido del ejercicio espiritual. De que unos decían, hermano, es que en la iglesia, si no se canta de pie, el Señor no le escucha. No, aquí nunca le hemos dicho así, si usted quiere sentarse, siéntese. Aquí no es obligación que esté parado usted. No. Y más si tiene alguna condición en su cuerpo, con más razón, siéntese. Pero no se duerma. O sí, si tiene el mal de dormirse, no, entonces aguante un poquito. Pero no es ley que va a estar parada. Vamos a orar nada más de rodillas en esta iglesia. No. Si usted quiere parado, sentado, acostado, como sea, de rodillas, a eso se refería Pablo. Imagínense que dijeran, 10 veces se va a poner de rodillas y se va a levantar. 20 veces se va a poner aquí nada más. Es como que el estar orando en la iglesia o haciendo ciertos ejercicios espirituales de adoración, se estaban mover el cuerpo. Entonces, a eso se está refiriendo Pablo. No es el ejercicio físico, sino el ejercicio espiritual
Que Dios no está viendo si es parado, sentado, acostado, de rodillas, postrado. No, porque Dios ve la obediencia del corazón. A eso se está refiriendo. Así que nada más ahí para que les quede ahí, para que vea que ese versículo no se refiere a eso, a ejercicio. Ahora, volviendo al punto, muchas veces puede pasar eso, que el deporte, la familia o el trabajo, cualquier cosa que le quite el espacio a Dios, ese ya es un ídolo. Entonces esa es una obra de la carne. Ahora dice, hechicerías. Vea de dónde viene también esta palabra, hechicería. Esta hechicería, mire, solo para que me entiendan, lo voy a hacer así para no confundirlo mucho. Pero la hechicería era como, o sea, se deriva de lo que son ahora las farmacias. Yo no me recuerdo porque todavía tal vez todavía no estaba en el tiempo, pero en el caso de los que son un poquito más adultos aquí, o mi hermanita, si sabe de esto, me llega a decirlo, pero antes de que existiera lo que hoy conocemos, farmacia, ¿verdad? Usted va a la farmacia y ya todo está hecho, ¿verdad? Quiere una aspirina, ahí está. Quiere para dolor de cabeza, dolor del cuerpo, de huesos, dolor de estómago. Ya está todo preparado, químicamente preparado, todo. Pero antes, vea que no era así. En el caso de mi hermanita, creo que no, vea. ¿No tiene alguna idea usted algo de eso, hermanita? Que antes no era así la farmacia. ¿Por qué? Porque no se había desarrollado la ciencia ni la medicina. Entonces, venía de esta manera, de que las farmacias eran así, mire. No había nada de lo que hay ahora. Llegaba usted a la farmacia, las antiguas, y venía usted y le decía al que estaba encargado, al que sabía de medicina, ¿qué tiene? Oh, yo tengo mi dolor de estómago que no lo aguanto, tengo ya 2 días de estar con él. ¿Qué hacían? Agarraban unos granos de algunas semillas, unas hojitas de cualquier nombre de plantita, y empezaban a molerla, ¿verdad? Le echaban alcohol, le echaban agua, le echaban no sé qué, y ahí hacían la pócima. Vaya, esto vaya y 3 veces al día y se le va a quitar. Así eran las farmacias en aquel entonces, porque no había lo que tenemos hoy nosotros. Entonces, pero eso venía de más atrás, porque dígame, ¿cómo trabajaban los hechiceros antes? Bueno, ahora todavía trabajan así unos cuantos, ¿verdad? Pero si usted viene y le dice, mire, fíjate que mi marido se me fue, le dice, ¿verdad? Me dejó, pues ya no la quería, ¿verdad? ¿Y qué quiere? Que vuelva. Y venía el brujo y le hacía la pócima, ¿verdad? Arrancaba hojas de, ¿cómo llaman? De ruda, ¿verdad? Cola de ratón, polvo del cementerio. Désela. Va a ver que rendido va a caer otra vez a sus pies. De allí viene todo. Pero viene Pablo y dice, la hechicería también es una obra de la carne. Y como le digo, ahorita esa gente que está ahí hace sus cositas así. Claro que sí. Bueno, hace poquito ahorita hablaba de que a una señora por ahí le estaban haciendo sus cositas, dice, ¿verdad? Sí existe todavía hasta el día de hoy. De acudir a esos lugares que la hechicería pues no es nada bueno, es lo oculto, ¿verdad? Es el esoterismo. Es de alguna vez, bueno, antes yo creo, pero hoy ya no. Levante la mano algún hermano que todavía cree en el horóscopo. Eso viene de allá también, hermanitos. Todo eso viene de allá todavía. Son cositas que vienen de los brujos, ¿verdad? Entonces, todo eso, dice Pablo, también son obras de la carne. Y ahora sigue, ya aquí viene más práctico, hermanitos, no nos aflijamos. Después de idolatría, hechicería, y ahora dice enemistades. Lo voy a unir. Enemistades y pleitos. Los voy a unir los dos. Son muy diferentes, hermanitos. Tener enemistad con alguien y tener pleito con alguien es diferente. Enemistad es algo que está en el corazón y que usted no lo expresa. O sea, que usted tiene una enemistad con alguien aquí adentro y usted lo abraza todavía y dice, ay, qué mal me cae esta, ojalá le fuera mal. La odio.
Esa es enemistad, que usted la guarda en su corazón y no lo dice. Pleito, a pleito sí, ese sale. Usted no puede retenerlo, usted lo dice, usted lo grita. O sea, se pone a pelear con la gente. Son dos cosas muy diferentes. Pero eso, si usted es eso que guarda algo, tiene enemistad en su corazón. Y si explota diciendo y lo expresa, ese es un pleito que tiene usted. Y esas dos cosas son obras de la carne. Dice, celos. Levanten la mano los celosos. Hombres, ¿no son celosos ustedes? Vaya, hermanito sincero, le dice que sí. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué celoso? Ejemplo, por su esposa, que la mira a alguien, un hombre la mira y uno, ¿verdad? Porque es la esposa, porque uno la ama, ¿verdad? Ahora, ese se le cree que es bueno o es malo. Celar a la mujer es bueno o es malo. Celar al hombre es bueno o es malo. Va, es malo, es la hermanita. Porque muchas veces celamos, hasta los hijos celamos nosotros. Es como yo, y esta muchacha ya tiene ya los 20 años. 20 años. ¿Qué tal si yo fuera y yo, que no quiero que nadie se le acerque, ni un hombre, ¿verdad? Ni un joven se le acerque? ¿Ese celo es bueno o es malo? ¿Quién dijo malo? Malo, es la hermanita. Vaya, alguien más. Si viene un padre y quiere guardar demasiado al hijo o a la hija, porque no quiere que ningún hombre ni un joven se le acerque, ¿es bueno o es malo? ¿Un celo bueno o malo? Ella dice malo. ¿Alguien más? Malo. Aquí a este lado, ¿bueno o malo? ¿Ah? Malo, exacto, es malo. Porque el papá no puede celar a la hija. Va a llegar el momento que se va a ir esa muchachita. Lo que tiene que hacer el papá y la mamá es aconsejarla que sepa escoger a un buen muchacho, honesto, temeroso de Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas, que respete a Dios porque la va a respetar a ella. Entonces, ay no, que nadie va a tocar y se me acerca a mi hija. No, ese celo es malo. Entonces, del celo que está hablando aquí Pablo es un celo malo, aunque hay celo bueno, ¿sí o no? Ejemplo de un celo bueno. Querer ser como alguien. Oh, amén. Va a ir implícito un poquito una cosa aquí más adelante. Pero un celo bueno es el que tuvo Jesús. Él tuvo un celo bueno que dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Él vio el templo de Dios profanado. Habían metido ahí animales, vendían, traficaban. Ese era un celo que lo consumía él viendo el templo profanado. Ese es un celo bueno. Pero hay un celo malo también, hablando espiritualmente. ¿No se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Moisés que le iba a dar a muchos hombres del espíritu que tenía él? ¿Se acuerdan o no? Le iba a dar a muchos del espíritu que tenía él. Y dijo que iban a reunirse en un lugar todos ellos. Y ahí reunido el espíritu, Dios iba a tomar del espíritu. Imagínense qué espíritu no tenía este Moisés, ¿verdad? Que del espíritu que tenía él le iba a dar y les iba a repartir a todos ellos para que tuvieran una porción del espíritu de Moisés. Pero dice que cuando se reunieron, 2 no llegaron. Allá se quedaron en sus tiendas. Entonces vino uno y dijo, oyó que allá también empezaron a profetizar, allá en sus tiendas. Y vino un celo, pero no bueno, malo. Y dijo, ¿por qué también aquellos recibieron si no vinieron a la reunión? El que no viene no recibe. Era un celo malo. Dios quiso darles, aunque estuvieran en su casa, se los dio. Pero hay veces, como le digo, hay celos malos y hay celos buenos. Entonces aquí está hablando de celos malos. Que no tener, porque si bien ese celo malo es una obra de la carne. Ahora dice iras. Bueno, eso es bien sencillo, ¿verdad? El poder explotar un momento determinado, ¿verdad? Como decimos, de mecha corta. Que una media cosita y ya explotó, ya gritó, ya golpeó, ya dijo. O sea, ese o esa no se aguanta y explota de un solo. Ese es ser una persona iracunda, enojona, pues. Vea, es sencilla, ¿verdad? Ira. ¿Alguna vez, sean sinceros, alguna vez ustedes han dicho, yo soy enojado? ¿Yo soy enojada?
Vaya, si usted lo ha dicho, ¿alguna vez se ha preguntado por qué es así? ¿Quiere responder a alguien por qué? ¿A quién le echa la culpa de que usted es enojada o enojado? ¿Alguien quiere participar? ¿A quién le echan la culpa? ¿A quién? A los demás. Para ser más específico, vaya, me voy a poner como ejemplo yo. Yo exploto, yo grito, yo me enojo. No soy lo que debería de ser, porque usted se puede enojar, pero se queda callado. Sí, quédese callado. Pero el que es, la ira va más allá. Ese no se queda callado, ese grita, explota, dice las cosas en un arrebato. Entonces viene y se justifica, ¿verdad? Y dice, es que yo soy enojada, yo soy enojado porque mi mamá es enojada, de ella lo heredé. ¿Quién le ha dicho a usted que eso se hereda? Dígame, tráigamelo científicamente, pues, que se hereda, pues, el carácter. ¿A dónde? Usted le echa la culpa porque su mamá tal vez es así también, bien brava. Es que mi mamá es así. No, lo siento. Esa es una obra de la carne que usted la aprendió. ¿Nacieron bravos? No. ¿Nacieron iracundos? No. Existe una dulzura cuando nació. Y no, pues todos los niños con una dulzura. Ay, tan chiquito. Claro, van aprendiendo maña, van creciendo. Y el problema es que en la casa ven que la mamá grita. Por eso es así, porque la nana grita. Lo aprendió, no lo heredó. Así que eso, como digo, no le eche la culpa a nadie, como dice a otros. No, tampoco. Dice, es que me dan qué, dice. ¿Cómo que le dan qué? ¿Me da lugar a que yo grite? Nadie. Pueden darle lugar. Y usted mire, con pareja nosotros, trate, hágalo, quédese callado. Al que calla se cuenta por sabio. ¿Sabían? La Biblia lo dice. Mejor quédese callado y el que le diga, diga algo, pues, cállese. Nada dice. Es que si yo hablo, voy a matar. Yo voy a decir algo que va a golpear. Mejor me quedo callado. Y aunque me digan que no hay que, me quedo callado mejor. Es preferible. Porque ya hablando, hermanitos, ya enojados, ¿qué no hacemos? Entonces, eso es un fruto de la carne. Es que la ira nos gana en nosotros. Es cuando ve a su esposita linda, la hermana que grita. Ay, dígale, acordate Gálatas. Gálatas, mi amor, dígale. Gálatas 5:20, dígale. 5:20, no se le olvide. Y si el hombre es gritón, dígale, mi amor, también usted, Gálatas 5:20. Sí, es que no, hermanito, no podemos. Esas son obras de la carne. El llegar a un punto de dejarnos llevar nosotros. No digo, no estamos buenos para echarle la culpa a todos. Más de algunos de los dos son bravos de los papás, uno más que otro. Y uno dice, no, aquí a mi papá que salí yo, dice, los genes de él traigo. Dice. Puede ser que él sea así, pero es algo que nosotros aprendimos. La vida nos enseñó mal. Y mal lo aprendimos nosotros. Así que no. Porque si fuera así, todos los hermanos de la familia fueran así porque tienen los mismos genes. Pero no todos son igual, ¿sí o no? Unos son bravos, son bien tranquilitos, otros, miren. Entonces no puede ser que es genético. No. Ahora, otra obra de la carne son, oiga, contiendas. ¿Qué entiende usted por contienda? Es pelear. Dicen en los deportes, este fin de semana en la contienda fulano contra fulano. ¿Qué es? Una contienda, ¿verdad? Una lucha que ha de ver entre dos personas. Entonces, muchas veces venimos nosotros a contender con otros, ¿verdad? Ahora voy casi lo que dijo el hermanito. No puede ser que venga un hermanito nuevo, que ya el Señor lo va usando, que ya sentimos aquel, volvemos un poquito, ¿verdad? Un celo. Y ya queremos contender con esa persona, ¿verdad? Y nos ponemos a la par porque yo no me puedo dejar de este nuevo, ¿verdad? Como que empieza como a contender con esa persona. Viene y aquel líder, ¿cómo bendice el Señor a aquel líder en aquel grupo, ¿verdad? Y dice el otro, yo, si ganó 2, yo voy a ganar 4. O sea, como que es una contienda, ¿verdad? Pero no lo hace por amor. Entonces, muchas veces llegamos a ese punto de querer contender con el hermano en quién es mejor, quién hace más. Y no es así.
Y eso también es un fruto de la carne. Ahora viene y dice disensiones, o lo que son los populares llamados divisiones. Y algo que se da mucho en las iglesias. En las iglesias se dan las disensiones o las divisiones, que no son buenas. Cuando se dan divisiones en la iglesia, son obra de la carne. Que vienen y ponen y hablan, ¿verdad? Para poner en mal al pastor, poner en mal al hermano encargado de aquí, o el grupo de alabanza, y que mire, y se dan divisiones, disensiones. Y de repente, pues yo ya no quiero, yo no voy a estar en el grupo, nada, que ahí, que no sé qué. No quiero servir en la iglesia tampoco. Y empieza a ver en la misma iglesia esas divisiones. Disensiones entre los mismos hermanos que no puede haber. Eso es, mire, cuando alguien actúa así, no está actuando espiritualmente, sino carnal. Que venga a causar una división, una disensión entre la misma congregación. Bueno, hay congregaciones que se llevan gente, ¿verdad? Y yo me llevo a este grupo de gente, yo me llevo a estas familias y hacen divisiones. Y eso es del diablo. Eso es de la carne, obra de la carne. Ahora dice herejías. ¿Entienden qué es herejía, hermanitos? Para que me entiendan, herejía es agarrar aquello que a mí me parece nada más y lo demás yo lo desecho. Un ejemplo. ¿Quién? Los mormones. Pueden tener la Biblia, pero tienen a la par el libro mormón. Y esa es una herejía. Porque ellos le dan credibilidad al libro de José Smith, igual que la Biblia. Y ahí hay aberraciones. Eso no puede ser. Porque él dice, es el profeta nuestro. Esa es una herejía. Por eso son herejes. Adventistas tienen la Biblia y tienen también el libro adventista. ¿Alguien sabe cómo se llama? El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos son las profecías que dejó la profeta de ellos, Elena G. de White. Ellos le creen a ese libro y se van cumpliendo. Dice, sí, es lo mismo de la Biblia. Y ciertas cosas que le han añadido, pero le dan cierto valor casi igual que la Biblia. Entonces, esa es una herejía. Luego están los testigos de Jehová, ¿verdad? Otros mentirosos. Ellos tienen, y peor, la traducción, ¿verdad? La nueva traducción de ella, nada que ver. Tienen tantos errores esa Biblia que lo han hecho al favor de ellos. Pero luego tienen el libro de ellos, ¿verdad? La perla de gran precio. Entonces, todos esos son herejías. Entonces, todo eso son obras de la carne, las herejías. Entonces, un gran cuidado nuestro a no caer nosotros en ello o creer a las cosas que ellos dicen. Ahora, dice ya para terminar el 21, envidias. ¿Algún envidioso? ¿Alguien es envidioso aquí? Porque mire, podemos ser envidiosos hasta de los más pequeñitos hasta en los más grandes. Medio trae unos zapatos la hermana, yo. Ya el otro viernes yo traigo otros igual o mejor. Sí, así somos nosotros. O sea, la envidia va, ¿verdad? O un carro que otro tiene y yo quiero ese carro. O si tienen una casa, yo quiero también esa casa. O yo quiero esa ropa, yo quiero esa cartera, yo quiero. ¿Qué tanta envidia que hay, verdad? La envidia es una obra de la carne. No puede haber envidia en el corazón nuestro. Y luego, homicidio, atentar con otra persona para quitarle la vida. Ese es el homicidio, para terminar rápido. Y luego, porque me quiero detener un poquito en la última, borracheras. Es la persona que abusa de licor o de cualquier sustancia que lo lleva hasta perder el conocimiento o la conciencia. O lo decimos nosotros, los 5 sentidos. Se emborrachó y quedó que ya ni se acordó nada hasta cuando despertó, a ver cuándo. Entonces, una persona que se emborracha es una obra de la carne. Que la carne le está pidiendo que tome, que se emborrache, que le meta al cuerpo sustancias ilícitas. Entonces, esa es una obra de la carne, la borrachera. Y luego, oiga con lo que termina, orgías. Ojalá no censuren esto por esta palabra.
Pero fíjese que esto lo de las orgías, mucha gente a través de toda la historia piensa que en el imperio romano de los emperadores se daba esto. Porque decían que, pues sí, eran los emperadores y eran los que gobernaban en el gobierno romano. Y dicen que ellos todos los días hacían eso. Y no. Se ha llegado a las investigaciones de que dice que sí, probablemente se llegó a hacer esto en el imperio romano. Pero dicen que tal vez fue una vez allá a ver cuántos años. Pero no lo hacían eso. Y acuérdense que eso es un desenfreno de la sexualidad. Es un desenfreno y un revoluto. Entonces, se dice que ahí no, y la gente piensa que ahí es donde se daba, y no, se daba más en lo que le acabo de mencionar anteriormente. Cuando se daba en el culto pagano de lo que era la prostitución sagrada. Ahí sí dice que se hacía todo eso. Había un descontrol, porque lo que querían era rendirle culto a Afrodita, ¿verdad? La diosa del amor, de la fertilidad. Entonces, ahí se daba esa, como se le llama, ¿no? Toda Sodoma, ¿verdad? Todo eso. Entonces, a eso es lo que Pablo dice, que es una obra de la carne. El llegar hasta ese punto, ¿verdad? De hacer esas cosas. Ahora, vea todo lo que Pablo ha dicho. Dice, todo esto son obras de la carne. Y dice, y cosas semejantes a esta. O sea que él se limitó a poner solo esas, pero hay muchísimas más. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. O sea que hay más, acerca de las cuales, oiga, los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vio todas las que hemos dicho, verdad? Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. El cuidado que debemos de tener de no satisfacer los deseos y las obras de la carne en nosotros, porque estos no van a heredar el reino de los cielos. No, un envidioso, un celoso, un iracundo, un borracho, un fornicario, un adúltero, un homicida, como dice aquí, el que está en contiendas, el que tiene enemistades, el que hace disensiones, ni uno de ellos va a heredar el reino de los cielos. Oiga, vuelvo atrás en la frase esa que dijo Lutero: no puedo evitar que las aves anden sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. ¿Qué quiere decir? Que usted puede cometer alguno de estos, puede llegar a cometerlo. De todo esto, usted haga la lista. Uy, esto y esto que usted puede haber cometido. Pero la cosa es que aquí dice, los que practican. Practicar es estar siempre haciéndolo. Ahí está la palabra clave, práctica. O sea, una práctica, no se le quita lo enojado, como que es una práctica de toda la vida. Nunca cambia la mujer, nunca cambia la señora, nunca cambia el señor, nunca cambia el hermano. Es una práctica. Cuidado, porque está practicándolo siempre. No tiene que ser una práctica, porque los que practican, dice, tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. O sea que no puede ser que el hermano o la hermana venga con esa práctica en su vida cristiana y luego querer decir que va a entrar al reino de los cielos y servir con él. No. Cometió un error. Mire, me dieron ganas de tomarme ahí mi trago. Cometió el error, se arrepintió, lo confesó y me reconcilio con él y sigo adelante. Sí, me enojé y exploté. Bueno, por alguien ahí decía, fíjate que me agarré ahí, me enojé, pero le pedí perdón. Gloria a Dios. Y ya no lo voy a hacer. Gloria a Dios, así es la vida. No es seguir cometiendo, porque esa es una práctica. Entonces, quien practica esto que habla aquí, entonces ellos no van a heredar el reino de los cielos. Así que, hermanito, esto que hemos aprendido hoy, estas son las obras
Y es lo que viene diciendo Pablo. Están las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. ¿Cuál gobierna entonces? Si gobiernan esto, todavía tienen bien viva la naturaleza carnal. Pero ustedes, dice, tienen que estar gobernados por el Espíritu. Y tiene que morir en nosotros esas obras. Así que, si hoy hemos visto las obras de la carne, si Dios permite, el Señor no ha venido, el otro viernes vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Así que no se vayan a quedar. Amén. Pongámonos de pie, hermanito, vamos a orar.